pensemos en nuestras madres y en nuestras abuelas, porque ellas han luchado mucho, han avanzado mucho, peleas, ¿no?, que hoy nos parecen pequeñas, como los anticonceptivos, como abrir una cuenta bancaria, como un montón de cosas, lo han hecho ellas por nosotras y nosotras ahora tenemos que continuar. Ellas sabían perfectamente que la libertad no es eso que dicen algunas personas, poder vivir en una gran ciudad, en una gran urbe, en la que lo importante es que no te cruces con tu exnovio o cosas semejantes. Ellas sabían bien que la libertad es algo muy serio. La libertad es que una mujer trabajadora pueda mirarle a los ojos a su empresario y le diga que quiere ganar el mismo salario que el hombre que desempeña el mismo puesto a su lado. La libertad es que las mujeres tengamos carreras profesionales y podamos dedicarnos a nuestro tiempo, a nuestro ocio, y que los hombres o las compañeras que tengamos al lado también se puedan corresponsabilizar del cuidado de nuestras hijas, de nuestros hijos o de nuestros padres y de nuestras madres. Eso es la libertad. La libertad es que una chica joven pueda decidir estudiar si lo quiere y que no le falten rentas porque no puede pagarse una formación en la universidad. La libertad es que esas mujeres precarizadas puedan acceder a una vivienda digna. La libertad, en definitiva, es el feminismo.